Buen día, estimados amigos de Crevolution Magazine. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con un experto y un buen amigo. Se trata de Eleodoro Ruiz. Él es director general adjunto de Administración de Riesgos, Crédito y Cobranza en Afirme Grupo Financiero y además es presidente de la Comisión de Administración de Riesgos de la Asociación de Bancos de México. Eleodoro, como siempre, un gusto poder platicar contigo y saludarte. Bienvenido. Gabriel, muchas gracias a ti, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Pues entrando en materia, mi estimado Eleodoro, quisiera arrancar con esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector financiero en este 2023? Más bien, que ya estamos enfrentando porque ya llegamos al primer trimestre de este año. Sí, son muchos los retos que están enfrentando. Me gusta mucho la palabra que has usado, retos. Realmente enfrentamos muchos retos en este momento. Estoy tratando de poner en orden las ideas y te diría, hay retos desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista geopolítico, hay retos desde el punto de vista tecnológico y hay retos desde el punto de vista regulatorio. De manera muy breve trataré de abordar los más importantes en cada tema. A nivel macroeconómico, definitivamente el nivel de inflación, la amenaza de recesión y en algunos casos de facto ya algunas regiones en el mundo se encuentran en una recesión total. Nosotros estamos todavía en una situación en la que en México el impacto no ha sido tan fuerte, sin embargo el reto macroeconómico es grande. Al incrementarse la inflación, el Banco Central ha usado las palancas que tiene a la mano para tratar de controlar. Ese es su mandato. El mandato de Banco de México es precisamente mantener la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de la moneda, y ha usado la principal palanca que tiene, que es las tasas. Nos encontramos con tasas ya al nivel del 11% desde el punto de vista de papel gubernamental. En el secundario pues ya estamos en tasas del 12%, tasas activas. Y las tasas pasivas, que son las que determina primero el Banco Central, pues se han incrementado drásticamente. Y por lo mismo el crédito se ha encarecido o han subido las tasas. Entonces el primer reto que enfrentamos es cómo mantener el crédito en el nivel en el que estaba, tratando de que fluya. Esto se ha sentido ya en el crédito hipotecario, en el crédito a las empresas, y ese es un gran reto. Desde el punto de vista macro, quiero decir geopolítico, desde el punto de vista geopolítico, el que continúe el conflicto bélico en Ucrania está afectando muchas de las regiones del mundo. Muchas personas podrían pensar, oye, pues a nosotros ¿en qué nos afecta? Nos está afectando en muchos sentidos directamente, ¿no? Por poner algún ejemplo, el que directamente afecta es el precio del gas. Ustedes saben que Ucrania y Rusia, sobre todo Rusia, son uno de los principales proveedores de gas en Europa y en el mundo. Y esto afecta a los mercados internacionales, en principio directamente el precio del gas y después pues de toda la cadena productiva que se encuentra alrededor de esto. Entonces, definitivamente el mundo está entrelazado, interconectado, hay una interdependencia. Hablando favorablemente de cosas que nos impactan, yo les diría de manera importante nos está impactando la desglobalización, el proceso de desglobalización que estamos viviendo. Las últimas 3 décadas vivimos en el mundo un proceso de integración y globalización del comercio, y ahora estamos viendo el fenómeno inverso. Uno de los principales factores, un motivo importante de esto fue precisamente el conflicto bélico y la pandemia, sin duda. El COVID hizo que el que se ubicaran proveedores en partes remotas o que parte del proceso de producción de bienes y servicios estuviera en diferentes regiones en el mundo, la pandemia que nos obligó al confinamiento y al aislamiento puso en evidencia que muchos de los procesos productivos
requieren tener sus cadenas de producción cercanas. Y en ese sentido creo que nos afecta más favorablemente el famoso nearshoring o el friendshoring, porque muchas de las empresas productivas de Norteamérica que habían llevado su producción a Asia la están regresando. Un ejemplo muy claro fue el anuncio que se dio el día de ayer de que Tesla ha decidido establecer su gigaplanta en Nuevo León, en Santa Catarina, muy pegado a Monterrey, y que va a invertir ahí una cantidad muy importante de recursos. En principio se hablaba de $1,000 millones y ahora ya se habla de $5,000 millones, ¿no? La inversión privada más importante en lo que va de esta administración es la llegada de esa planta para construir vehículos eléctricos. Y cómo jala toda la cadena productiva de proveedores de pymes, medianas y grandes empresas que se van a integrar. Y desde luego esto tiene un gran beneficio económico en nuestro país y en la región, en el norte del país, ¿no? Así es que hay factores positivos y negativos. Y retomando cuáles son los otros retos que enfrentamos, yo te diría que tecnológicamente es el mayor reto que estamos enfrentando, probablemente en los siguientes 5 o 10 años. Estamos viviendo la disrupción de la disrupción. ¿Qué quiero decir con esto? En los 90s empezó la transformación de muchas de las formas de producir y muchas de las formas de analizar con el uso de Internet. Realmente en los 90s empezamos a ser usuarios de eso. Y así como en aquel entonces muchas personas no veían claro de qué manera podía beneficiarles o afectarles Internet, yo te aseguro que si regresamos y hacemos un ejercicio a inicios de los 90 y le preguntáramos a las personas, muchas de ellas dirían, pues no, a mí no me afecta, pues no, a mí no creo que me vaya a servir si lo hubiéramos preguntado en aquel entonces. Pero si nos venimos hoy día al año 2023 y preguntamos a las personas, oye, ¿de qué manera aprovechas o utilizas o te beneficias de la Internet? Te aseguro que el 100% de las personas dirían, es una gran herramienta y nos ha dado una gran facilidad. En concreto en el sector financiero a través de la banca móvil. Yo creo que es un factor muy importante a destacar. Hoy día no tienes que ir al banco. El banco está contigo, está en tus manos. El desarrollo primero de todos los sitios web y después de todas las aplicaciones digitales que permiten la banca móvil han transformado a la banca. Pero ¿por qué hacía esta analogía entre Internet en los 90s y ahora? Porque estamos, en mi opinión, viviendo un momento exactamente igual al principio de los 90. El uso de los biométricos, el uso de la inteligencia artificial, el reconocimiento del lenguaje natural, el uso de la ciencia de datos y la creación de algoritmos a través de analytics que no solo usan la información económico-financiera de los clientes, sino que se tiene acceso a una gran cantidad de fuentes para poder entender y analizar a los potenciales clientes y a los clientes actuales, ha creado una gran capacidad analítica para que la banca se transforme. Y hay varios retos fundamentales ahí. La llegada de las Big Techs, ya vemos hoy día Apple Pay, muchos de los medios de pago, no solo Apple, Google, la cantidad de medios de pago que todos conocemos ya están metidos en medio del sistema financiero. Y las Big Techs, las grandes compañías como Amazon, como Google, como Facebook, que tienen la posibilidad de entrar al sistema financiero, sería, de hecho ya lo están haciendo, es una transformación muy importante. Yo les diría, otra parte fundamental de este cambio es la posibilidad de interactuar con los clientes en diferentes escenarios, diferentes canales, y la evolución de la web hacia lo que hoy día vivimos como la web 3.0, que va a permitir operar de una manera mucho más descentralizada, con una gran capacidad para poder hacer las cosas, representa quizá el principal reto, es decir, la disrupción que se había tenido con
la llegada de Internet, las llegadas de los .com y ahora la llegada de la web 3.0 y todas estas posibilidades de conexión que vemos a través de realidad aumentada, realidad virtual y lo que ya comenté del uso de las herramientas de inteligencia artificial, los chats que se están construyendo, el ejemplo más común que todo el mundo debe tener es el chat GPT, pero imagínense que ahora podamos usar esos chats inteligentes para interactuar con el lenguaje natural, ya no solamente escrito, sino el lenguaje verbal natural en cualquier idioma, con los chats, y que el servicio de la banca en los siguientes 5 o 10 años va a evolucionar hacia eso, y que no se mueva en esa dirección, seguramente enfrentará grandes problemas. Trato de cerrar esta explicación diciendo, vivimos un momento muy semejante a inicios de los 90 y lo que vivimos en el 2000 con las .com, pero ahora a través del uso de estas nuevas tecnologías y lo que vamos a ver en los siguientes 10 años. Quien diga ahorita, alguien que diga, a mí la inteligencia artificial no me afecta, no la voy a utilizar, o que me diga, oye, la parte de reconocimiento del lenguaje natural, pues estamos muy lejos, no. La creación o el uso de los metaversos está muy lejos. Sí, está lejos probablemente a los siguientes 5 años. Quizá yéndome muy largo plazo a los siguientes 10. Pero el banco o la institución financiera que no se mueva en esta dirección para analizar, manejar la relación con sus clientes, llevar sus procesos de cobranza, es muy probable que no esté aquí en 10 años. Esos, de manera resumida, son algunos de los grandes retos que veo, Gabriel, hacia adelante. Gracias, Eleodoro. Y esto que nos comentas de esta, ¿cómo impacta en especial a la gestión de riesgos de crédito? Si bien, como lo menciono, estamos volviendo un tanto a los 90, un poco con esto de los biométricos, la información, pero pues hoy tenemos unos clientes diferentes por generaciones, o sea, de diferentes comportamientos. ¿Cuáles son las tendencias actuales para la gestión del riesgo de crédito? ¿Sigue siendo, se ve afectado? ¿Cómo evoluciona? Totalmente. Mira, no mencioné, y lo voy a hacer ahora, la disrupción que está causando las fintechs también. Mencioné las big techs, pero las fintechs son otro ejemplo de disrupción dentro de la disrupción muy importante. Déjame aclarar nada más, no estamos regresando a los 90, estamos viviendo un momento de cambio tan importante como el que vivimos en los 90 con el inicio del uso de Internet. No es que estemos viviendo un retroceso, no, estamos viviendo un momento de cambio tan grande como el que vivimos en esa época. Ahora estamos viviendo un evento de cambio que, para hablar concretamente y dirigirme a la pregunta que nos haces, Gabriel, acerca del proceso de crédito, cómo afecta esto, y pongo como ejemplo las fintechs que han llegado a revolucionar el mundo y en particular en nuestro país las que han llegado, ¿no? Ustedes han visto cuántas fintechs, algunas de ellas unicornios, hay muchos ejemplos, ¿no? Noom, entre ellos, Rappi, otro de los ejemplos importantes. Hay una gran cantidad de fintechs que se han dedicado a dar crédito en México con grandes facilidades. Cuando digo grandes facilidades es generando muy poca fricción hacia los clientes. Si ustedes han hecho alguno de los procesos en alguna de estas empresas, básicamente lo haces todo desde el móvil. No te piden que les mandes ningún comprobante de domicilio, ningún comprobante de ingresos, ninguna carta que diga que tú trabajas donde trabajas. Todo lo haces desde aquí y en un proceso muy frictionless, muy amable, obtienes el crédito que quieres, porque todo lo hacen aquí, analizando, conectándose a buró, conectándose probablemente a información del IMSS y conectándose a la base de datos del INE, ¿verdad? Pueden hacerse la autenticación de las personas, la evaluación de sus ingresos, cuántas semanas ha cotizado en el IMSS, qué sueldo recibe, cuáles son las aportaciones, etcétera, etcétera. Y con los algoritmos que se analizan en los modelos paramétricos, puedes decidir aprobar o no. Entonces, un ejemplo claro de cómo en el crédito está siendo disruptivo y cómo está transformándose el proceso tradicional que teníamos es a través de las fintechs. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema financiero ahora y un poco más adelante? Bueno, va a haber fusiones, adquisiciones, compras para fusionar estas tecnologías, o bien desarrollos internos también, para que todos los bancos evolucionen en esta dirección. El crédito
se va a facilitar, se va a potenciar, y si a eso agregamos un factor adicional que es cultural, yo diría, las nuevas generaciones, Gabriel, por ejemplo, los centennials, la generación que nació a finales de los 90s y ahora que están empezando a entrar al mercado productivo, laboral y a ser potenciales clientes de la banca, han transformado, han cambiado su forma de interactuar. La gran mayoría de ellos prefiere interactuar de manera virtual, es decir, ellos agradecen mucho si reciben un WhatsApp en vez de una llamada. Inclusive, si lo observan, sus comunidades actúan más en las redes sociales que en las redes reales, digamos, ¿no? Están cambiando sus hábitos. Entonces, no solo el acceso a la tecnología, sino también el cambio cultural de las nuevas generaciones nos lleva en esa dirección. Es un ejemplo muy concreto que les voy a dar, que es uno de los cambios que estamos haciendo en Banco Afirme. Muchos de los bancos han lanzado su banco fintech o su banco por internet, ¿no? En México y en el mundo. Nosotros decidimos lanzar un banco en el metaverso, que en principio todo el mundo dice, un banco en el metaverso, ¿qué es eso? Van a crear una experiencia virtual de sucursales en el metaverso donde puedan interactuar a través de realidad virtual. Déjenme explicarles qué es lo que vemos nosotros. Nosotros lo que vemos en Afirme es la gran oportunidad de llegar a comunidades que antes no llegábamos. Es precisamente a todas estas nuevas generaciones que los siguientes 5 o 10 años van a ser la parte más importante de la producción económica, de la creación de valor en México. En México y en el mundo. ¿Qué es lo que consideramos que ya tenemos? Nosotros ya tenemos un banco móvil. Ustedes pueden acceder a Afirme en nuestra API, tanto en iOS como en la otra aplicación. Pueden ustedes hacer uso de nuestro banco digital, de nuestra banca móvil. O sea, la tecnología ya está acá, Afirme ya está aquí. Y la mayoría de los bancos tiene ya APIs que permiten el acceso a sus clientes a esta forma de productos y servicios de la banca a través de la banca móvil, de la banca digital. Pero lo que nosotros vemos es la posibilidad de llegar a nuevos segmentos de la población, nuevos perfiles que se identifican más con mindsets que con procesos y servicios físicos en una sucursal. ¿A qué me refiero cuando digo que se identifica más con mindsets? Hoy día se están creando comunidades de pet lovers, hoy día se están creando comunidades, y ya existen muchas, de emprendedores tecnológicos, comunidades de fit lovers, ¿no? Todos aquellos que son amantes del deporte, de la parte de la salud física, veganos, en fin, mucha gente que apoya la parte naturista. Esos mindsets, muchos de ellos que están surgiendo precisamente en estas nuevas generaciones y en otras, no solo las nuevas generaciones, lo que queremos es atraerlos a un servicio que les dé acceso a nuevas experiencias a través de las tecnologías en las que se basa el metaverso para poder crear estas nuevas comunidades. Esa es la razón por la que Banco Afirme ha impulsado el desarrollo de nuestro banco que se llama BYOU. BYOU, así como suena, B de bueno, ILLU, que tiene muchos juegos de palabras. BYOU, sí, sé tú en inglés, BYOU, joya en francés. Sé tú mismo es como nosotros identificamos. El banco eres tú. El banco no es esa entidad formal, esa sucursal. El banco eres tú, no solo a través de la aplicación digital y la banca móvil, sino que vas a tener oportunidad, de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a lo que a ti te guste, sin necesidad de asistir físicamente a una sucursal, de poder acceder a los productos y servicios bancarios en función a tu perfil. Esa es la apuesta que estamos haciendo de largo plazo, Gabriel. Claro, y eso también muy interesante porque es algo muy innovador en la industria, pues me atrevo a decir no solo de México, ¿no? Sino de toda la región latinoamericana. Fíjate que revisamos, desde luego que antes de esta decisión se revisó, hay varios bancos en el mundo que están incursionando en el mismo. Te puedo comentar que HSBC, JP Morgan han
antes que nosotros han, digamos que, innovado en esta dirección y han creado inclusive realidades virtuales, pero ya se dieron cuenta de que no es crear una realidad virtual, porque la gente no quiere meterse al metaverso, por más interesante que sea tener las gafas y la realidad virtual y a lo mejor la realidad aumentada o un skin para poder hacer cosas y experimentar eso. Sí, la primera vez sí es interesante, pero las que siguen, pues vaya, no quiero visitar físicamente ni virtualmente la sucursal. Lo que quiero es que me des productos de acuerdo a mis intereses. Y ahí estamos hablando de los NFTs, que es otra cosa que está revolucionando todo, es decir, todo lo que tiene que ver con los tokens no fungibles, ¿no? Seguramente lo han visto, el ejemplo más famoso de ese de los Bored Apes, pero como ese hay cantidad de cosas. Nosotros estamos haciendo asociaciones estratégicas con Veritran, con Visa, con Mastercard, estamos haciendo asociaciones estratégicas con Nike, para poder usar esos NFTs en muchos de sus productos para nuestras comunidades. Si ves, se trata de atraer a las comunidades y estarles dando motivos para mantenerse interesados por el servicio de Biju, que es nuestro servicio de la banca en el metaverso, en la banca digital. Sí, definitivamente. Sí hay otros bancos que lo han intentado, pero la forma en la que lo estamos haciendo nosotros es diferente a como lo han hecho esos bancos. Gracias, Eleodoro. Oye, tocando un tema, tú también eres conocido en la industria como un gran formador de talento en la parte de gestión de riesgos, sobre todo. ¿Qué consejos o bueno, qué directriz podrías decirlo? Bueno, ¿cuál es tu experiencia que podrías compartir aquí con nuestro público? ¿De qué consideras fundamental en estos tiempos para la formación de estos profesionales de gestión de riesgos? Gracias por la pregunta, que es muy interesante. Pareciera muy simple la pregunta, muy básica, y no, es una pregunta profunda, Gabriel. Gracias por preguntar. Sí, efectivamente he tenido la suerte de participar mucho a través de la ABM y también pues en otras organizaciones. Soy profesor invitado en el MBA del IPADE y también soy profesor invitado en la maestría de riesgos del TEC de Monterrey. Me ha tocado participar ahí. Y en la ABM, durante muchos años ya me ha tocado coordinar el simposio de administración de riesgos, ¿no? En el último tuvimos una maravilla de asistencia, 5,000 personas, porque lo hicimos por este medio de manera virtual, cuando físicamente habíamos logrado el número máximo 600 asistentes. La pandemia nos empujó hacia este lado, hacia la parte tecnológica, y tuvimos 5,000 asistentes, ¿no? Efectivamente he tenido la fortuna de trabajar mucho en ese sentido. Y la otra, he tenido la fortuna de crear equipos, de trabajar con equipos muy profesionales, de apoyarlos, de desarrollarlos, pues en varios bancos, ¿no? En Serfín, Banca Serfín, donde empecé, que se fusionó en la última etapa con Santander y ahora permanece con Santander. Allí estuve 10 años. Después estuve casi 20 años en Banorte, donde tuve la oportunidad de tener una gran experiencia de dirigir a un gran equipo con mucho talento y muchos profesionales. Después estuve 3 años en una gran experiencia en Banco Azteca, que me llevó a conocer realmente un segmento de la población y dirigir el crédito y la administración de riesgos en 7 países, en México y en los países de Centroamérica y en Sudamérica, en Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, México. Y me llevó a interactuar con todas las comunidades financieras, los reguladores y demás. Y ahora la fortuna que he tenido de regresar a la tierra prometida, de regresar a Monterrey con la invitación que me hizo Banca Afirme. Estoy viviendo un déjà vu en Afirme, porque es muy parecida a mi experiencia a la que tuve en Banorte hace 20 y tantos años, ¿no? Es un banco regional en el noreste del país con gran potencial, donde hay que construir mucho para poder expandir este servicio de banca, arrendadora, factoraje, seguros. Tenemos un grupo financiero y es preciosa la oportunidad que me está dando. Y sí, he apoyado mucho el desarrollo. ¿Qué les diría yo a los jóvenes que están empezando? Qué afortunados son. Si ustedes se integran a los equipos
de ciencia de datos, de analytics, de administración de riesgos, de desarrollo de modelos, les va a tocar vivir una época preciosa, hermosa, donde vamos a vivir la transformación más importante que ha tenido la banca probablemente en su historia. En los más de 2000 años que tiene que existir la banca desde sus orígenes, este momento es el de mayor trascendencia y mayor cambio por la tecnología. Y desde luego no solo en la banca, ¿no? En todos los sectores lo estamos viviendo. Son ustedes afortunados. ¿Qué deben hacer? El límite es lo que ustedes quieran hacer. Prepárense, capacítense, certifíquense, aprendan de todo lo que sea posible. Mantengan una actitud muy abierta, una actitud solucionadora de problemas, una actitud de cambio, de innovación, que no les debe costar nada de trabajo, y trabajar en este sector, en el sector financiero, en los servicios financieros, es una gran experiencia. En estos casi 40 años que tengo ya trabajando en la banca, hemos enfrentado también momentos muy complicados en las crisis, ¿no? Muy complicados. La reciente, la crisis de la pandemia, todavía no acabamos de superarla del todo, pero realmente fue una gran experiencia, y las que hemos vivido antes. Yo les diría, va a haber buenos y malos momentos. En todos hay peligros y oportunidades. Esa es la definición básica de riesgo. Es donde se presenta un peligro y una oportunidad. Y yo les diría que depende de nosotros para que juntos transformemos el riesgo en oportunidad. Depende únicamente de nosotros. Y la recomendación es: aprovechen todas las oportunidades, prepárense. Es padrísimo esto que nos va a tocar vivir a todos. Gracias, Heliodoro. Bueno, ya casi para culminar y no abusar tanto de tu tiempo, me gustaría mucho que nos platicaras, me he enterado, ahí hurgando, buscando, que eres el primer mexicano nombrado como socio de honor por el Club de Gestión de Riesgos de España. ¿Qué significa para ti en lo personal este nombramiento y cómo aporta para la industria financiera mexicana? Sí, muchas gracias, Gabriel, muy amable por comentarlo. Efectivamente, el Club de Gestión de Riesgos de España, que es un grupo de expertos en Europa, en España concretamente, es un grupo de personas que trabajan en toda Europa y en Latinoamérica también, muy amablemente me honró con nombrarme socio de honor de esta asociación de profesionales. Lo hizo a finales del año pasado, hace un par de meses, en una ceremonia que se realizó en la ciudad de Madrid. De hecho, fue en las instalaciones de Banco Santander, ahí en Madrid, donde en este evento me honraron. ¿Qué significa para mí? Significa el reconocimiento no únicamente a la persona, significa el reconocimiento a todos los equipos en los que he trabajado, reconocimiento a el avance en la administración de riesgos en México. Significa realmente un reconocimiento a través de mí a todos los que hemos trabajado en esto. El voltear hacia Latinoamérica y que digan: vamos a reconocer como socio de honor a un latinoamericano, a un mexicano, y que tenga el reconocimiento de todos los Chief Risk Officers de los grandes bancos en España y en Europa, en Portugal, en Inglaterra, que son los que participan en ese grupo de profesionales, que ya tiene 25 años de formada esa asociación, saben de lo que se está hablando. Pues sin duda es un privilegio, es un honor, pues es un gusto, ¿no? Y eso yo diría que lo comparto con todos, ¿no? Con ustedes. El equipo de ICM es uno de los equipos que me ha dado la oportunidad de comunicar y de platicar, de pues, aportar mi grano de arena, mi granito de arena en la parte que me toca en la evolución de la administración de riesgos. Es un gran honor y un gran orgullo, y te agradezco que lo comentes. Muchas gracias, Heliodoro. Pues bueno, ya no, como lo decía, no quiero abusar más de tu tiempo. Quiero agradecerte como siempre el que estés aquí con nosotros en Revolution Magazine. Antes de despedirme, ¿algo más que quieras agregar? Agradecerles la oportunidad.
desearles a todos que tengan pues un excelente año 2023. Estamos todavía empezando y decirles que pronto nos veremos en diferentes oportunidades y que aprovechen esta etapa de transición, esta etapa de disrupción que sin duda va a ser muy interesante. Y nuevamente agradecerles a todos, a ti Gabriel, a Verónica y a Luis Eduardo Pérez en ICM, que siempre están cerca tomándome en cuenta. Muchísimas gracias.